punto uno, llamamiento y respuesta. Mardoqueo escuchó el decreto del rey. Vamos a ver rápidamente. En el capítulo 1 se menciona que el rey Asuero tenía una esposa, se llamaba Basti. Eh, la semana pasada y antepasada estuvimos viendo sobre Daniel. Daniel vivió en el tiempo que Babilonia conquistó a los judíos y se los llevó cautivos. Y después de Babilonia llegaron los medos persas. Y después de los medos persas, los griegos. Por la intercesión que levantó Daniel, vimos que el imperio de los babilonios se acabó. Vino el imperio de los medos persas y por la intercesión también de Daniel fue destruido hasta que llegó el imperio de los griegos. Entonces, el libro está basado en la historia del reino del imperio o en el imperio más bien de los medos persas después de Babilonia. Eso quiere decir que muy probablemente Esther fue conocida por Daniel, que fueron contemporáneos, que Esther conoció a Daniel, que Esther conoció a los amigos de Daniel, que Mardoqueo estuvo en contacto con Daniel, porque estaban en esos mismos años. Vamos a ver entonces, el rey Asuero empieza a hacer un banquete demostrando su poder económico, su poder político, su poder sobre todo lo que había. Era uno de los imperios más grandes que se levantó en la historia. Dice la palabra que estaba desde la India hasta Etiopía, muy grande, abarcó, eso quiere decir que abarcó parte de Rusia, Afganistán, Irak, parte de Europa y parte de África. Fue muy extenso ese imperio y los medos persas son los que ahora se les conoce como Irán. Irán, el país de Irán que siempre ha querido acabar con los judíos y es el país que más se levanta y dice que va a acabar con Israel, que va a acabar con todos los judíos, y siempre, cada que habla Irán, es en contra de Israel. Y eso no es nuevo. Desde el tiempo de los judíos, desde el tiempo de Esther, Irán, los medos persas, estaban queriendo acabar con Israel. Entonces, resulta que uno de los banquetes que hizo el rey Asuero, quiso eh, mostrar también la belleza y hermosura de su esposa Basti, y ella se negó, dijo, estás borracho, no me voy a presentar. Y eso causó enojo, ira y vergüenza ante el rey, al tal grado que la expulsó del reinado, le quitó su posición y la posición de reina quedó vacía. Así que más adelante vemos que se empezó a mandar un decreto delante de todo el imperio que llegasen las doncellas para ver cuál era la que iba a escoger el rey para desposarse, para escoger a una para la reina, para que fuera su esposa. Entonces, eso es la historia entre el capítulo uno y el 2 y vemos que en ese decreto Mardoqueo era el tío de Esther. Esther quedó huérfana y Mardoqueo agarró a Esther como hija, la adoptó y la empezó a enseñar desde su educación, desde la lectura, las costumbres, todo, le empezó a guiar. Y en ese tiempo Mardoqueo escuchó el decreto del rey que había mandado a buscar doncellas para hacer una reina, para buscar entre ellas a su reina. Esther capítulo 2 del 5 al 8 dice, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín.
el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y lo estamos viendo, rey de Babilonia, el mismo Nabucodonosor de Daniel. Entonces, continúa, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Entonces, estamos viendo la situación en la que Mardoqueo escucha lo que estaba sucediendo. Él más adelante vamos a ver que él vivía a las afueras del palacio. Él se sentaba por mucho tiempo en las puertas del palacio, en las plazas enfrente del palacio, y él conocía todo lo que se estaba pasando, todo lo que se gestaba en el palacio. Entonces, al escuchar, él empezó a llevar a Esther de la noticia. Se está escogiendo a una doncella para ser la reina. Y él empieza a instruir cómo vestirse, cómo caminar, cómo sentarse, cómo ver al rey. Empieza a dar instrucciones. Y también vemos la respuesta de Esther. Mardoqueo presenta a Esther ante el rey. El versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, en la residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Entonces, Esther, por instrucciones de Mardoqueo, fue llevada a la casa real en Susa, y Esther halla gracia delante del rey. Versículo 9, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces, al seguir todas las instrucciones, toda la dirección de Mardoqueo, en obediencia a Esther, ella pudo hallar gracia delante de Hegai, delante de los soldados y de los criados del rey, y delante del rey. Entonces, la obediencia a Mardoqueo influyó que ella pudiera estar delante de las personas con una gracia especial. Versículo 12 dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfume aromáticos y aceites de mujeres. Entonces, 6 meses eran vestidas por mirra y 6 meses por incienso aromáticos, perfumes aromáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que era una preparación durante un año, 6 meses de mirra y 6 de incienso de perfumes aromáticos. La mirra es amarga. En algunos países acostumbraban a probar la mirra también, algunos solo era para ponérsela, algunos la bebían. Eso amargo nos lleva a entender que habla de intercesión. ¿Por qué? Porque la intercesión es amarga. La intercesión nos hace
sentir las cargas de los demás. Vamos a explicar, no es lo mismo oración. Me piden, cierta persona está enferma de cáncer y yo oro, eso es orar, pero interceder es agarrar esa carga y hacerla mía, yo sentir como si yo tuviera el cáncer, como si yo fuera esa persona y sentir esa agonía con la que la persona está viviendo, eso es intercesión. Lo que solo elevamos como una petición, eso es oración. Entonces, la intercesión, la mirra habla de algo que trae angustia, que trae aflicción, que es amargo al cuerpo. Y el incienso habla de perfumes aromáticos, un aroma, una esencia que trae alegría, que trae gozo al lugar, que trae una zona de confort y en cierta manera paz. Entonces, las doncellas, y en este caso estamos viendo a Esther, era su preparación vestirse de mirra y de incienso. Una hermana en la clase anterior nos estaba ampliando un poquito el panorama. Ella se dedica a hacer aromaterapias y nos decía que la mirra abre los poros y en las tradiciones antiguas se vestían las personas o las mujeres con mirra, se ponían mirra 6 meses para que abrieran los poros y toda la esencia de la persona, de la mujer, saliera, ya no tuviera más su propio olor, porque por los poros abiertos por 6 meses, un tiempo muy prolongado, todo el olor de la mujer se iba y después con los poros abiertos 6 meses se echaban perfumes, entonces la esencia de los inciensos se impregnaban en las mujeres. Eso nos explicaba esta hermana. Entonces, esto nos abrió más el panorama. La intercesión nos hace estar delante de la presencia del rey y nuestra esencia se empieza a bajar, se empieza a diluir y su esencia empieza a impregnar en nosotros. ¿Qué quiere decir? Se nos ha enseñado, ejemplo, que el santo es dejar de pecar. La santidad es dejar de pecar. Pero la Biblia nos enseña que Dios es santo y Dios nunca pecó. Entonces, santidad no es dejar de pecar, santidad es la esencia de Dios. Santo es la esencia de Dios. Y en Pedro nos menciona, Pedro, primera de Pedro 1:15 dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando estamos mucho tiempo delante de Él, su esencia se impregna en nosotros. Su persona empieza a impregnar en nosotros y nuestra esencia se empieza a desaparecer. Es lo que nos explicaba la hermana. Eh, la mirra abre los poros y nuestra esencia se sale y después venía el incienso para que la esencia del incienso se impregnara en nuestro cuerpo. Entonces, la intercesión abre nuestros poros y luego estar en adoración a Dios hace que su presencia se impregne en nosotros, su esencia llegue a nosotros. Y luego podemos ver también cómo Mardoqueo dirigía, guiaba y daba instrucciones específicas a Esther en todo. Vístete de tal color, ahora ponte tal perfume, ahora ponte tal sandalia, peínate de esta manera. En el 2009-2010 yo entendí esto y llegó un punto en mi vida que yo le decía, padre, dime cómo quieres que me vista hoy. Tengo estas camisetas limpias, dime cuál es, qué color quieres que me ponga hoy, qué tenis quieres que yo use, qué pantalón quieres que use, cómo quieres que me peine. Porque muchas veces hasta la ropa puede influenciar en nuestra convivencia con los demás. ¿Qué quiero decir? Podemos ir en un lugar, en un camión, en el trabajo, en un lugar,
y si somos guiados aún para vestirnos delante por instrucciones del Espíritu Santo, esa ropa puede, un ejemplo sencillo, que alguien diga, wow, esa ropa me gusta y esa ropa que te pusiste pueda ser una puerta abierta para una conversación y tú puedas hablar de Cristo. Eh, Puede ser que tal vez un color que te pusiste sea algo que a ella la detesta, que le causa cierta repulsión y hayas hecho con tu ropa que ella se alejara de ti esa persona y no le puedas compartir. Tal vez suena algo muy fanático, muy, ya muy allá de lo que se nos ha enseñado, pero dice la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 16, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hasta para vestir, hasta para hablar, hasta para orar, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Se nos presenta una situación y una cosa es orar por la misma situación con mis palabras, a otra cosa es orar por la misma situación, ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si somos hijos, tenemos que ser guiados por Él en todo, en nuestra forma de vestir, de comportarnos, de tal vez somos muy hablantines y en ese momento el Espíritu te diga, calla, o sea, al revés, que seas muy callado, muy tímido o tímida y de repente el Espíritu te diga, tienes que empezar a hablar. Las instrucciones del Espíritu de Dios nos van a ir guiando porque dijo Jesús, os conviene que yo me vaya para que el Espíritu, el Consolador, venga y Él os guiará a toda verdad. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, pero también como hijos de Dios tenemos que aprender a ser guiados, porque el Espíritu siempre nos está guiando, pero nosotros no sabemos escuchar esas direcciones de parte de Él. En Esterbio puedo ver algunas sombras, tipos de, así se llama lo que estaba en el Antiguo Testamento, y que era algo como una sombra de lo que iba a suceder. Entonces, inciso A del punto 2. Rey Asuero es una sombra de Jesús. Basti era la sombra del pueblo de Israel, Mardoqueo del Espíritu Santo, Esther de la iglesia y Amán del enemigo, en este caso el adversario. Entonces, Basti fue desechada, en el caso de Israel no fue desechado, nada más Dios endureció el corazón de Israel para que nosotros pudiésemos ser salvos. Dice la palabra en Romanos que Dios endureció el corazón de Israel para que los gentiles pudieran escuchar y que tuviéramos acceso a la salvación. Entonces, el rey Asuero Jesús, Basti representaba o es símbolo, o más bien tipo, perdón, un tipo de lo que era el pueblo de Israel. También fue desechada, en este caso vimos Israel no, Israel solo fue endurecido del corazón. Mardoqueo representa al Espíritu Santo, él escuchaba, veía todo lo que pasaba en el palacio, iba con Esther, con la iglesia, y les daba instrucciones de qué hacer y qué no hacer. Y Amán, el enemigo. Hay cuatro facetas del enemigo, vamos a ver ahorita, y una, vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Dice el versículo 4 al 6 y después solo el 10. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor.
y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como plantas de pies de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león. Al lado derecho de los 4, una cara de buey. A la izquierda, en los 4, asimismo, había una cara de águila. Entonces dice que en el frente era cara de hombre, en la parte de atrás de la cabeza era cara de león, lado derecho cara de buey, el lado izquierdo cara de águila. Hay 4 caras. Eh, hay 4 caras del Evangelio también. Es un mismo Evangelio, pero hay 4 caras del Evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si ustedes estudian Mateo, van a ver que siempre en Mateo a Jesús se le conoce como el rey de los judíos, porque Mateo fue escrito a los judíos. Los judíos necesitaban tener la revelación de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el rey. Entonces, Mateo es la cara del león, el rey. Mateo. Marcos era fue escrito a los romanos. Los romanos siempre buscaban eh, acción, estar en servicio. Ellos siempre eran, los romanos eran más de estar en servicio al rey. Siempre, si ven Marcos, siempre Jesús está actuando, está haciendo milagros, está sirviendo a los demás, y es la cara del buey, alguien que habla del servicio. Lucas habla y menciona a Jesús como el Hijo de Dios en las alturas, habla como el águila. Y Juan siempre menciona a Jesús como el Hijo del Hombre, la humanidad. Entonces, los evangelios mencionan las mismas caras de los querubines. Apocalipsis 4, Apocalipsis 4, versículos 6 y 7 dice así: y delante del trono habían como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Dice que Ezequiel está viendo 4 seres vivientes, y son los mismos que Juan vio en Apocalipsis 4, solo que Juan nos da otra perspectiva. Dice que estos 4 seres vivientes estaban rodeando el trono. ¿Se acuerdan el arca que hizo Moisés, el arca del pacto? Dice que arriba tenía 2 ángeles, 2 querubines, tocándose con las alas las puntas, y en medio de los ángeles, o de los querubines más bien, estaba el propiciatorio, que ahí era donde Jesús llegaba, se sentaba, se aparecía a Moisés. Entonces vamos ahora a Salmos capítulo 99. Salmo 99 no está en el bosquejo si lo quieren apuntar. Si
apuntan los versículos que no estamos o que no están escritos en los bosquejos, sería también de ayuda para cada uno de ustedes. Salmo 99 dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre querubines, se conmoverá la tierra. Aquí el salmista nos menciona otra perspectiva de los querubines. Ezequiel nos habla de cómo eran. Apocalipsis le añade más de que estaban rodeando el trono, pero solo menciona como seres vivientes. Y aquí en Salmos dice que Jesús está sentado sobre querubines, o sea, sobre los que le rodean. Entonces, esos seres vivientes son los querubines. Y menciona que son cuatro querubines. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Sabemos de esta narración. Desde el versículo 14 en adelante dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud y de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, lo que ahora conocemos como Satanás, como diablo, era Lucifer, era un querubín, el querubín protector. Él era el líder de los cuatro querubines, de los otros cuatro querubines. Él era el que gobernaba entre los querubines. Él era el que estaba delante de Jesús. Entonces, podemos ver que también él como querubín tenía cuatro caras, las mismas hombre, león, buey y águila. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9. Dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces podemos ver lo siguiente, cuando este querubín protector cayó, su hermosura lo enalteció, su hermosura lo corrompió. Hubo una guerra en el cielo, él engañó a una tercera parte de la población de los ángeles y Dios se quedó con dos partes de la población de los ángeles. Esto no viene en el tema, pero Apocalipsis dice que de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, solo se va a salvar una tercera parte. Entonces, lo que quiere hacer Dios es salvar una tercera parte para completar su población. Dos terceras partes de ángeles y una tercera parte de la humanidad para hacer una entera, un número entero. Entonces, al ir con esos ángeles y engañarlos, hubo una pelea, Dios lo arroja del cielo y cae a este lugar, a la tierra, y
sus cuatro caras de león, de hombre, de águila y de buey se transforman en la cara de dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Vamos a ver qué o cómo actúa cada una de esas caras. Según Romanos 8, habla de la condenación y de la culpabilidad, y ahí es el diablo que está actuando. Diablo significa acusador. Entonces, el que se presenta delante de Dios y dice, mira, tu hijo que tanto amas, que diste tu vida por él, mira, está pecando y va delante de Dios a acusarte, pero viene delante de ti y te empieza a decir, ¿cómo vas a orar si acabas de pelearte con tu esposo? Mira, ¿cómo vas a orar si acabas de agarrarte el cambio? Mira, ¿cómo vas a leer la Biblia si lo que acabas de hacer? Entonces siempre está aquí culpándote, acusándote, condenándote. Esa es la manera de actuar del diablo. Cuando trae condenación a una familia, a un grupo de personas, en una congregación o a una persona sola, es el enemigo actuando como diablo. Entonces, Satanás, ¿qué quiere decir? Si lo buscas en la Real Academia Española, Satanás significa adversario. ¿Qué es un adversario? Es una pared, una barrera que no te deja pasar. Es alguien que se opone a ti y no te, y por más que tú estés peleando, él está ahí parado, y por más que tú buscas ayunar, orar, leer y estás dando duro con todas tus fuerzas y ves que no avanzas, ¿por qué? ¿Por qué? Y fracasas y vuelves a caer en pecado y te levantas y vuelves a orar y te arrepientes y empiezas a buscar de Dios y de repente vuelves a caer en el mismo pecado y vuelves a levantarte y hay algo que no te deja avanzar. Entonces el enemigo está actuando como adversario, una pared que te impide atravesar. Cuando en una iglesia no hay una vida espiritual activa, no hay oración, no hay adoración, aunque hayan cantos, no hay adoración, los hermanos están dormidos, no participan, no son de aquellos que dan todo de ellos, y no solo dentro de una congregación, sino en una familia o uno mismo, su vida espiritual está muerta, está obrando dragón, que habla de la religiosidad. Y cuando Adán y Eva estaban bien delante de Dios, se les metió la serpiente antigua. Por eso se le llama serpiente antigua. ¿Y qué hizo la serpiente antigua? Sigilosamente entró, causó engaños, causó divisiones e hizo que Dios se enemistara del hombre y el hombre se enemistara de Dios. Causó división. Entonces podemos ver que cuando hay división, hay pleitos dentro de la familia, dentro de la iglesia, el que está actuando es la serpiente antigua. Tenemos que saber qué es o quién es el que nos está atacando para saber cómo operar. Vamos a ver en el caso de Esther, se le fue revelado quién era su enemigo, quién era su oponente en ese momento. Dice el punto 4, entre el rey y el adversario. Mardoqueo conoce los tiempos y lleva a Esther a interceder. Esther capítulo 4. Esther capítulo 4 dice así desde el versículo 1. Luego que supo Mardoqueo que todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Se supone que tuvimos 5 días para leer Esther, así que, pero voy a explicar un poquito. En el capítulo 13 menciona que Amán clama la destrucción de los judíos, le pide al rey hacer un decreto para acabar y matar a todos los judíos.
Entonces, Mardoqueo, que vivía cerca del palacio, se la pasaba en la puerta del palacio, en las plazas enfrente del palacio, escuchó esto y dice que rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza. Ya nos los enseñaron las clases pasadas qué es silicio y qué es la ceniza. Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Amargo, les comentaba que la mirra era amarga y ahí se menciona que el clamor era amargo, habla de intercesión. Luego, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatak, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces podemos ver en esta narración que Mardoqueo conocía los tiempos. Él estaba viviendo a las afueras del palacio, él estaba en la puerta, en las plazas, ahí le gustaba estar, estaba atento de todo lo que pasaba. Mardoqueo representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce el corazón del Padre, conoce el corazón del Rey, conoce lo que se está hablando, conoce los planes, la voluntad, el deseo, y también conoce lo que el diablo está orquestando.
contra la iglesia, contra el pueblo de Israel y contra la sociedad. Entonces, Mardoqueo, al conocer los tiempos, va con Esther y le dice, tienes que interceder, está sucediendo esto, esto, esto. Y como Esther estaba ya capacitada en escuchar instrucciones y obedecer, aunque Esther era ya la reina, ella no tenía por qué obedecer a Mardoqueo, era la reina, pero a pesar de su posición, ella siguió obedeciendo instrucciones de Mardoqueo. Entonces, eso nos enseña que tenemos que aprender a seguir instrucciones del Espíritu Santo en todo lo que se nos pide. Y Esther fue puesta en el reino para el momento crucial. Si Esther no hacía nada por miedo, le dice Mardoqueo, si tú callas, no pienses que tú te vas a librar, no pienses que la casa de tu padre, tus hermanos, tus hermanas, tus primos van a ser librados de la muerte. Si tú callas, Dios va a levantar a alguien más que interceda, que actúe, pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Entonces, Dios promete cumplir su palabra, pero Dios ha prometido que no la va a hacer a menos que la iglesia se lo esté pidiendo. Y si tú y yo callamos, Dios va, tal vez los tiempos se van a ir atrasando hasta que una generación empiece a clamar y Él empiece a actuar, porque Dios va a cumplir su promesa con o sin nosotros. Pero siempre a través de alguien, a través de personas que le estén pidiendo. Entonces, dice el punto B1, liberación y respiro vendrá sin nuestra obediencia. En Lucas 19, 35 al 44, no lo busquemos, habla del relato cuando Jesús entra como lo que conocemos, la entrada triunfal, y los fariseos llegan y le dicen, maestro, dile a tus discípulos que guarden silencio. Y dice Jesús, si ellos callan, las piedras hablarían, las piedras van a clamar. Entonces nos enseña que si nosotros no empezamos a interceder, a actuar, Dios va a levantar, si es posible, a las piedras. Dios actuará a través de la intercesión de alguien más tú perecerás. Inciso B1A. ¿Qué quiere decir? En estos tiempos hay un adoctrinamiento masivo en películas, caricaturas, en imágenes, en comerciales, en negocios, en todo, acerca del aborto, acerca de la ideología de género. Están llevando a toda la sociedad, a los niños, sobre la ideología de género. Y nosotros como iglesia no estamos haciendo nada, solo nos encargamos de ir con nuestros hijos. Hey, eso no es así, eso no es así, eso no es así. Dios solo hizo hombres, mujeres y pensamos que nuestra palabra, nuestra enseñanza a nuestros hijos va a ser muchos frutos. Pero si nosotros no empezamos a actuar para que el reino de Dios, la justicia de Dios se ponga sobre la injusticia que está levantando el enemigo, que está levantando el adversario, Dios no lo quiera, pero hasta nosotros y nuestros hijos estamos propensos a ser parte de ese adoctrinamiento. ¿Qué quiero decir? Acabo de ver unas noticias hace unos días, lamentable, de que un pastor canadiense acaba de dejar el pastorado y se volvió homosexual. Un hombre de más de 40 años renunció al pastorado, renunció al ministerio, renunció al cristianismo por el homosexualismo. Entonces, si nosotros callamos, Dios va a traer respiro sobre la sociedad, sobre nuestros hijos, de alguien más.
pero podemos ser de aquellos engañados. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Estamos viviendo en tiempos cruciales, estamos viviendo en tiempos difíciles, y no hablo solo del COVID. El COVID es algo muy por encima, es algo superficial, ha traído mucho dolor, mucha angustia en la sociedad, incluyendo dentro de la iglesia, pero eso no es nada a comparación de todo lo que viene. Jesús le llamó principios de dolores. Y si nosotros como iglesia no nos ponemos abusados y solo seguimos orando, Dios, no tengo trabajo, Dios, mi vecino no tiene trabajo, Dios, mira, se enfermó de dolor de cabeza, y nuestras oraciones se enfocan en nosotros, Satanás está ganando terreno, está avanzando, avanzando, y la iglesia está dormida orando por: necesito un carro, Dios, necesito más dinero, y nos enfocamos en cosas que no valen la pena. Hay algo más fuerte que se está orquestando y que Dios está orquestando en su reino, y también el enemigo está orquestando en su reino. Y lamentablemente más o la mayoría de la iglesia sigue dormida y no está atentos a los tiempos que estamos viviendo. El diablo está avanzando y la iglesia está dormida. El diablo sigue adoctrinando y la iglesia está dormida, pensando en nosotros, pensando en nosotros, pensando en nosotros. El punto C, la preparación para recibir dirección y estar frente al rey. Esther capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley que vimos en los versículos anteriores, que decía que si alguien entraba delante del rey sin ser llamado, iba a morir, a menos que hallara gracia delante del rey y él extendiese el cetro, entonces le perdonaba la vida. A eso se refiere. Dice: y entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, Esther entendió su situación, entendió que Dios había permitido, había orquestado, había movido las piezas del ajedrez, había entretejido los planes para que la reina, fuese Esther, una judía, porque Dios sabía lo que iba a suceder. Entonces Mardoqueo le explica: abre tus ojos, si tú no actúas, Dios va a levantar a alguien más para traer respiración y liberación, pero tú vas a perecer. Y Esther dice: ok, yo acepto el reto, ayunen por mí 3 días, no coman, no beban, y yo voy a presentarme delante del rey, y si muero porque no hay gracia, que muera, no me importa, voy a dar mi vida por este momento. Entonces se nos ha enseñado que el ayuno de 3 días habla de liberación, habla de respiración, pero ella no ayunó para que Dios trajera liberación al pueblo. Ella ayunó 3 días para poder presentarse delante del rey. Entonces nos habla que el ayuno de 3 días nos abre las puertas. Hay una gracia en especial sobre los que ayunan 3 días, exclusivos para presentarse delante del rey. De ahí, versículo 1 al 3 del capítulo 5, Esther halla gracia delante del rey. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio,
Ella tuvo gracia delante de sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther, tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Entonces vemos que ella vivía una vida normal, era la reina, pero cuando fue a presentarse delante del rey, dice que se vistió con su vestido real. A mí me gustan las películas de la época medieval y en muchas he visto cuando las princesas o los príncipes o inclusive el rey o la reina se vestían de como el pueblo y se iban hacia la población y nadie los descubría porque se vestían normales. Entonces, ella, para entrar delante del rey, hizo algo, tomó su posición de novia, se vistió con los vestidos reales y Apocalipsis nos menciona, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y dice que son las acciones justas de los santos. El traer la justicia de Dios a la tierra nos habla de vestirnos con nuestra vestidura, el pedir, Dios, establece tu justicia en esta nación. Dios, establece tu justicia en esta ciudad o en esta situación, en lo que estemos pidiendo. El clamar que la justicia de Dios sea establecida nos viste de nuestras ropas reales, las obras justas de los santos. Dice Isaías que no demos tregua a Dios hasta que su justicia sea establecida sobre la tierra. Vamos al inciso E del punto 4. Volviendo a la preparación, incienso y mirra, adoración e intercesión. Este capítulo 5 del 4 al 8 nos menciona que cuando el rey haya gracia delante del rey, y el rey le pregunta, Esther, ¿cuál es tu petición? Ella sabía que necesitaba saciar su hambre y su sed, y le dice, mi petición es, hice un banquete, ven tú al banquete junto con Amán. Ok, el rey dice, Amán, date prisa, vámonos al banquete. Y dice que después de que comió, sació su hambre. Juan capítulo 4, 23 nos menciona que el Padre anda buscando adoradores. Él está hambriento de adoración. Si no, no lo estuviera buscando. Entonces, ella, Esther, empezó a saciar su hambre. El banquete habla de adoración. Le dio banquete, le dio comida, le dio vino. El vino, dice la palabra, que trae gozo, que trae alegría. Entonces, cuando ya lo vio contento, cuando lo vio alegre, gozoso y satisfecho de lo que necesitaba el rey, Esther le dice, ok, dime tu petición. Y le dice Esther, mi petición es la siguiente. Hice otro banquete para mañana. Ven junto con Amán. Entonces Esther no se quiso abalanzar a la primera dando la petición. Le dijo, quiero seguir adorándote. Al otro día va el capítulo 7 del 1 en adelante. Menciona en la segunda vez, el segundo banquete. Están comiendo, están bebiendo y ya cuando estaba bebiendo, ya estaba algo gozoso, algo contento, algo happy, como le llamamos en México. Le dice, Reina Esther, dime cuál es tu petición y te será dada hasta la mitad del reino se te dará. Lo había llenado tanto, su hambre lo había satisfecho tanto que le dijo, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Entonces le dice, mi petición y mi demanda, versículo 4 del capítulo 7, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruido.
para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Esther sabía cómo estaba su enemigo atacando y se dio cuenta que era un adversario que no dejaba avanzar a los judíos, que impedía el avance, la fuerza de los judíos. Entonces, después de que lo adoró, suelta la petición, suelta la bomba y se aira el rey, se enciende en enojo y se sale al patio. Y Amán empieza a pedirle a la reina que, que tuviera piedad. Entonces, cuando vuelve del patio el rey, ve que Amán se había caído sobre Esther, y el rey le dice: ¿qué? ¿También quieres violar a mi esposa? Entonces, hay una respuesta, el versículo 7 y 8. Del 7 hasta el 10 dice: y luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo a Abona, uno de los eunucos que servían al rey, perdón: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Nuestra intercesión, y cuando Dios responde la intercesión, la respuesta a nuestra intercesión apacigua la ira de Dios. Dios quiere destruir la tierra, dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y busqué sobre todos los moradores de la tierra alguien que se pusiera a la brecha por la tierra, pero como no la hallé, mi ira se encendió y la destruí. Entonces, nuestra intercesión logra apaciguar, calmar la ira de Dios. Y capítulo 9 del 16 al 32 menciona que se hizo una celebración y una fiesta perpetua, hasta la fecha la celebran, a la respuesta de Dios. Entonces, cuando Dios responde, podemos celebrar la respuesta.